La Iglesia celebra en el día de hoy a San León Magno, Papa. León nació en Roma, pertenecía a una antigua familia originaria de Toscana. Poco se sabe sobre su infancia y adolescencia. Solo se tiene noticia de él a partir del momento que, ordenado sacerdote, es conocido por el Papa Celestino, quien valora su virtud, su prudencia y saber, y lo nombra secretario pontificio. Sixto III lo envía a las Galias. Sabe de su intervención ser eficaz entre los generales que amenazaban la ruina del imperio. Y en efecto, León evitó la catástrofe. Antes de morir, el mismo pontífice lo designó su sucesor. Asumió el gobierno de la Iglesia el 29 de septiembre del año 440. Eran difíciles momentos para el Papa León frente a los distintos tipos de herejes. Valientemente consiguió desterrar a los disidentes y convocó el concilio de Calcedonia, al cual asistieron 730 obispos, restableciendo así la unidad de la fe católica. En la segunda sesión se leyó la epístola dogmática escrita por León, donde se condenaban las herejías y se afirmaba en Cristo la unión hipostática de las dos naturalezas en una sola persona divina. Faltaba todavía mucho por hacer. El rey de los hunos, Atila, determinó llegar con su ejército a Roma, destruirla y adueñarse de Italia. El Papa León I fue hasta Mincio al encuentro del jefe bárbaro. Vengo a hablarte en nombre de Dios, le dijo, en nombre de que Dios, repitió Atila, y sus labios quisieron sonreír, pero se inmovilizaron en una mueca. Sus ojos pequeños observaban la cara serena del Papa. Y otra vez la voz, ¿sabes, Atila, cuál será tu próxima victoria? Vehemente, el rey de los hunos respondió, sí, venceré a Roma. Atila, existe algo más provechoso para tu corazón. Véncete a ti mismo. ¿Por qué siembras tanto dolor? ¿Por qué saqueas, arrasas y destruyes? Te llaman el azote de Dios. Cambia tu proceder, tienes próxima la muerte. En el salón, un gran silencio expectante. Rostros pálidos. Pasado un instante, la fuerte voz de Atila se oyó decir, desalojad la sala, fuera todos. Ahora solo el Papa y el rey bárbaro. La prudencia y la gravedad del pontífice redujeron a Atila. Atila dejó a Roma y no invadió a Roma, habiendo sido llamado el azote de la humanidad. Por eso a Atila lo llamaban el dragón, por eso a León Magno lo representa con un dragón a sus pies. 3 años después, este Papa por segunda vez salvó a Roma, cuando en el 455 Gensérico, rey de los vándalos, invadió la ciudad. Por los méritos y sus sermones y cartas que se conservan, ha sido proclamado doctor de la Iglesia. Este Papa murió un día como hoy y es el Papa al cual, bajo su patronazgo, está puesto el monasterio de Tampa, a donde nosotros vamos, San Lío. San Lío está su estatua allí, está bajo la vocación de San León Magno, uno de los grandes pontífices de la Iglesia del siglo V, el cual celebramos hoy. Bueno, pues comenzamos con el primer libro de Esdras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra, lo dijimos la vez anterior, hace 2 semanas, la palabra clave de este libro de Esdras está en Esdras 9:4 y dice, todos los que temían la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí. El libro de Esdras es el último de los libros históricos, pero ellos no siguen cronológicamente uno después del otro. ¿Se recuerdan? El primer libro histórico comienza con Jueces y con Esdras ya cerramos esta parte histórica para entrar en la parte profética de la Biblia. Durante este tiempo de Esdras, que fue un sacerdote, hubieron las grandes personas junto con él de Nehemías, que era un laico. Tenemos a Ageo y Zacarías, que también trabajaron y animaron a la gente para hacer el templo de Jerusalén. Ageo fue un hombre práctico, y lo cual lo vamos a poder apreciar cuando leamos el libro de Ageo. Y la reconstrucción y restauración del templo fue su pasión principal. Ageo no era romántico ni profético, sino un hombre práctico. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Por eso los dos hacían el complemento en esta restauración de Jerusalén y de su templo.
Los libros de Ageo y Zacarías deberían ser leídos y estudiados junto con Esdras, porque fueron escritos a la sombra de la reedificación del templo. Pero bueno, la división bíblica lo ha puesto en otro lugar. El escritor del libro de Esdras, podemos notar que el libro de Esdras es un libro que trata básicamente sobre la palabra de Dios. Así lo dice el pasaje central del libro de Esdras. Todos se reunieron alrededor de los que conocían la palabra de Dios. Esdras es uno de los grandes personajes de la Escritura que nunca ha recibido el reconocimiento que se merece. Mucha gente ni lo conoce. Ustedes han oído mencionar mucho el libro de Esdras. Ni se cita. Pero podemos decir, ante todo, era un descendiente de Hilcias, que fue un sumo sacerdote de Israel. Él venía de la casta de Aarón. Y esto lo podemos ver en el capítulo 7 de este libro, versículo 1. Que, ¿se acuerdan cuando que lo hablamos en el libro de los Reyes? Hilcias, el sumo sacerdote, fue quien se encontró la copia de la ley durante el reino de Josías. ¿Se acuerdan que nadie conocía la ley? Y se encontró la ley, el sumo sacerdote Hilcias. Pues Esdras es descendiente de este sumo sacerdote, que a través de él fue que comenzó la renovación espiritual del reino del sur, del reino de Judá. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones sacerdotales. ¿Por qué Esdras no podía cumplir con sus actividades sacerdotales? No, si era descendiente de Aarón. ¿Por qué? Ay, las cosas más sencillas son las más difíciles de encontrar. Porque no había templo. Cuando no había templo, ¿cómo va a poder hacer sus labores sacerdotales si no había templo? Ahí no los nombraban, ellos eran sacerdotes de casta sacerdotal. Allí no eran nombrados, ahí eran los descendientes de Aarón, ahí no había nombramiento ninguno, todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Pero Esdras, en toda la cautividad no había templo, el templo había sido destruido y Esdras es un hombre de la cautividad. Pero cuando el templo fue destruido, ¿qué hizo Esdras? Esdras no se sentó a lamentarse. Esdras dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Por eso este libro habla profundamente de la palabra de Dios, porque veíamos que había gente que daba culto en Jerusalén y adoraba a Dios en Jerusalén y hacía ofrenda en el templo, pero no conocía la palabra de Dios. Exactamente igual ahora, que hay gente que viene a misa, pero no conoce la palabra de Dios en absoluto. Como decía, no me acuerdo qué obispo o cardenal, que el pueblo católico es un pueblo sacramentado, pero no es un pueblo evangelizado. Casi todos los católicos han recibido todos los sacramentos, pero no conocen la palabra de Dios. Eso sí era en esta época. Para Esdras fue en cierta forma, entre comillas, una bendición que no hubiera templo, porque a no haber templo, ¿qué se dedicó? A estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 7 de este libro de Esdras, versículo 6, dice que él era un escriba en la época del destierro. O sea, un maestro, los escribas eran un maestro instruido en la ley de Moisés. Un hombre profundamente conocedor de la ley de Moisés. Una de las características de Esdras es que fue un gran reformador. Esdras es el gran reformador del Antiguo Testamento. Y no solo un reformador, fue un renovador. ¿Dónde comenzó la renovación de Esdras? A través de la palabra de Dios. Fue un hombre que hizo lo que tanto dijo el Papa Benedicto, que a los católicos había que evangelizarlo, que la primera evangelización no era para la gente que no conoce a Cristo, que la verdadera evangelización es para los católicos. Eso fue lo que hizo Esdras. Conoció, porque tú no puedes evangelizar si no conoces la palabra de Dios, conoció profundamente la palabra de Dios y fue un renovador del pueblo de Dios a través de la palabra. Probablemente, no hay seguridad, probablemente Esdras fuera escritor de los libros de Crónicas. ¿Se acuerdan del libro de Crónicas, que es un complemento de Primera y Segunda de Reyes? Se cree que Esdras fue quien escribió
Crónicas, los 2 libros de Crónicas. Y también se cree, son suposiciones, que Esdras escribió el Salmo 119, que es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Escritura. Y es un salmo gigantesco, el Salmo 119. Y como le dije, el capítulo más largo de la Biblia se encuentra en el centro mismísimo del Antiguo Testamento. Esdras tiene también otra gran haber a favor de él. Esdras es el organizador de la sinagoga. El que inventa, podemos decir, la sinagoga es Esdras. ¿Se recuerda que dijimos que Esdras se dedicó el tiempo que no pudo ministrar aquí? A estudiar. Y como él estudió, se dio cuenta de la necesidad que tenía el pueblo de Israel, cuando no tenía adoración en Babilonia, de estudiar. Y por eso eres el fundador, el inventor de lo que hoy se conoce como la sinagoga. No había adoración porque no estaba el templo. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Esdras también es una persona importante. Esdras también es el fundador de los escribas. Todos estos famosos escribas que eran los grandes conocedores de la palabra de Dios y quienes la transmitían y la escribían, el que organiza los escribas, funda, eso que podemos decir que era una orden, fue Esdras. Esdras ayudó a establecer el canon de las escrituras del Antiguo Testamento que no existía, y Esdras ordenó los salmos. Los salmos estaban todos sin número, todos confundidos, se usaban por la primera palabra del salmo, y Esdras es el que organiza los salmos tal como lo conocemos hoy. Y tenemos que darle a Esdras el título que se merece. Y todo comenzó, ¿por qué? Por una renovación del estudio bíblico. Así que yo espero que de aquí salga algo después de tanto tiempo, porque todo salió por una persona que se puso a estudiar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios transformó su vida. En tantas renovaciones que ha habido en estos tiempos, pues en el Antiguo Testamento el gran reformador es el Esdras. El tema del libro de Esdras. Hay muchas referencias a la palabra de Dios. El libro de Esdras, claro, al estudiar la palabra de Dios, hay muchas referencias a la palabra de Dios. Tal como una persona que conoce la palabra de Dios, cuando habla, ¿a qué hace referencia? A la palabra de Dios. Por eso, por lo menos, se pueden contar, por lo menos en un libro que no es grande, 10 referencias directas, totalmente directas, a la palabra de Dios. Y el lugar de las escrituras que tienen su vida se puede apreciar durante toda la vida de Esdras y la gente que los circundó. En este libro de Esdras tenemos 2 grandes divisiones. Tenemos el regreso de Babilonia, bajo el liderazgo, el líder del regreso, que fue Zorobabel, es el gran líder, que los primeros 6 capítulos. Como ya le mencioné la última vez, fueron de 45,000 a 50,000 los que regresaron, de 1,000,000 y tantos que se fueron. Luego tenemos el regreso a la tierra de Israel, de Canaán, de aquellos que regresaron de Babilonia, bajo la dirección de Esdras, que es el segundo grupo que viene. Y estos que vinieron con Esdras son unos 2,000. O sea que hubieron 2 movimientos. Primero vinieron ¿con quién? Con Zorobabel. Vinieron 50,000. Y el otro grupo vino tiempo después y fueron 2,000. Y este segundo grupo que vino con Esdras. El bosquejo del libro de Esdras. Bosquejo del libro de Esdras. Primero el retorno a Babilonia, conducido por Zorobabel, del capítulo 1 al capítulo 6. Después, la restauración del templo por el decreto de Ciro, capítulo 1. Después, la restauración bajo Zorobabel, capítulo 2. Después, la reedificación del templo, capítulo 3. Después, retraso de la reedificación del templo por la oposición de muchos de los que estaban ahí. Vamos a ver cómo los enredos no son solamente propios de nosotros
Hoy todos nuestros antepasados también tuvieron este tipo de gente que son como las cucarachas que en cuanto llueve salen. Después, reanudación, el templo hubo que pararse, reanudación de la reedificación del templo, capítulos 5 y 6 por el decreto de Darío. Después ya viene el retorno de Babilonia conducido por Esdras, capítulo 7 al 10. Y después la reforma, o sea, retorno bajo Esdras 7 y 8, reforma de Esdras 9 y 10. Eso es el bosquejo del libro de Esdras. El tema de Esdras es el decreto y el retorno de un remanente a Jerusalén. Aquí es cuando se empieza a utilizar también, no por Esdras, pero se empieza a utilizar la palabra de los anahuim, que la palabra anahuim, que de la época de Cristo va a ser muy famosa. ¿Quiénes son los anahuim? Los anahuim son los llamados pobres de Yahvé, que no eran gente pobre, miserable, sino eran personas que no dependían de su dinero, sino dependían de Dios. Vemos que Nicodemo era un hombre bastante rico, José de Arimatea era un hombre rico y es un anahuim. ¿Por qué? Porque su confianza no dependía de su cuenta de banco, su confianza dependía de la confianza que él tenía puesto en Dios. Y también surge la palabra el remanente de Israel. Remanente, de ahí vamos a oír mucho la palabra remanente. ¿Qué cosa es un remanente? Lo que queda de algo. Por eso vemos que Israel se va a fundar con un remanente. Vemos que salió todo el pueblo de Judá y de Israel, ambos salieron a Siria y Babilonia. Se acabó Israel, dejó de existir Israel, templo, todo. Ahora se va a reconstruir Israel, pero ya no va a ser con una multitud, va a ser ¿con qué? Con un remanente. La gente que de verdad quiso regresar y afrontar las dificultades de reconstruir. Y yo siempre digo que Benedicto XVI también lo dijo, que es un profeta, que Benedicto XVI dijo que con un tiempo la iglesia se va a reducir a una pequeña minoría. Y esta pequeña minoría a la que se va a reducir la iglesia va a tener la obligación, ¿tú sabes de qué? De reconstruir la iglesia. En la iglesia, como en Israel, todo lo que no sirve, todo lo que no está aferrado a la palabra de Dios, que vienen como en Israel por tradición, toda esa gente se va a desaparecer. Unos para los protestantes, y felicidades, que con gusto se los donamos, que se lleven los que quedan todavía. Unos para los protestantes, otros se van a ir para el mundo, para lo que estamos viendo, la indecencia que reina en el mundo. Otros, cuando comience más fuerte la persecución, van a tener miedo y se van a ir. ¿Y todo esto va a ser para qué? Para que quede un remanente, tal como hubo la invasión asiria y babilónica. Y de ese remanente, dijo Benedicto, ese remanente de la iglesia, se va a reconstruir de nuevo la iglesia. Ojalá que el Señor tenga misericordia y nosotros seamos de ese remanente que va a quedar. Porque fíjense lo que le he dicho continuamente, para entender el Nuevo Testamento tenemos que leer el Antiguo Testamento. Todo lo que sucede con Israel es lo que sucede con la iglesia. En Israel hubo un tiempo que aquello fue un desorden, el sacerdocio, los fieles, el culto, todo se convirtió en un desorden. Cada cual hacía lo que le daba su realísima gana. El pueblo no conocía la palabra de Dios, metido en idolatría, en brujería, y tuvo que venir los asirios y los babilonios para sacudir, como decía Cristo, para cribar, para que se caiga lo que no servía. Y después, en base a los que quisieron sacrificarse y regresar a hacer un viaje larguísimo, llegar a un lugar que no había nada, reedificar. Y eso es lo que apunta en lo que eso es lo que va a pasar con la iglesia. Y Monseñor Román, en su lenguaje campesino, lo decía, que el Señor está sacudiendo la mata como se sacude una mata de mango. ¿Y para qué se sacudían las matas de mango? Para los que estaban podridos se cayeran. Y el Señor está sacudiendo la mata para que los podridos... Y Monseñor Román decía, de vez en cuando se cae uno verde y da un golpe duro, pero eso es el riesgo que corren los que están debajo de la mata.
Así que vemos, y cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que para tú entender lo que está pasando ahora, tienes que entender lo que pasó Israel. Porque nosotros somos un reflejo perfeccionado de lo que en Israel fue una prefigura, un anuncio. Y el libro de Esdras comienza así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera que residan, que la gente del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Nosotros nos imaginaríamos que del 1,5 millones, por lo menos 800,000 dirían que bueno, regresamos. En absoluto. Los demás se habían acostumbrado al buen vivir. Uno se acomoda fácilmente. Fíjate tú, faltamos 2 semanas y mira cuánta gente que viene siempre y no están. Qué rápido uno pierde la costumbre de lo bueno, porque si fuera la costumbre de tomar cerveza, en 2 semanas tú no dejas de tomar cerveza. Fíjate cómo lo bueno no se hace costumbre. Y muchos de los que están hoy son los que llegaron ayer del viaje cansados, hecho un fleco. Y son los que están aquí hoy. Y yo lo sabía, cuando uno cierra el grupo por 2 semanas, la gente, lo bueno no hace costumbre. Lo malo hace costumbre. Entonces tenemos que pensar, si lo bueno no hace costumbre y lo malo hace costumbre, tenemos que preguntarnos quién está detrás de lo malo, que es el que hace costumbre. Y la respuesta ustedes la tienen. Pero vemos, este remanente, pero bueno, vemos cómo, me imagino que Ciro diría, ahora todos los judíos se van a ir. Muchos sacaron sus cuentas, muchos sacaron lo que tenían que perder, lo que tenían que ganar, lo difícil de la trayectoria, el no encontrar nada al lugar que iban a llegar. Y volvemos a la palabra que vamos continuamente, sale un remanente. Ese remanente que era lo mejor de Israel. A lo mejor no lo mejor en términos económicos, lo mejor en términos espirituales, que es lo que hace falta para reconstruir la casa de Dios. También tengo que hacer referencia a Monseñor Román. Monseñor Román me contaba, yo no estaba aquí, cuando él comenzó a ser ermita, él decía que él no quería a nadie que le diera $20,000, que él lo que quería era que la gente le llevara los centavos que tenía en la casa, que no, esos centavos que uno va poniendo en una lata o en algo, que él quería eso. Y la ermita se hizo con centavos, que él dice que la gente iba con paquetes de menudo, de centavos, de cuoras, y con eso. Y Monseñor decía, yo no quiero 3 o 4 que hagan la ermita con miles de dólares que le sobra y se los va a quitar el income tax. Yo quiero que la gente lo haga con lo que ellos aportan. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Esto poco va a ser la semilla del nuevo Israel. Porque vemos que el antiguo Israel quedó disuelto en Egipto. Ya Israel, cuando regrese, ya nunca va a ser el Israel que se fue. Va a ser un Israel totalmente nuevo. La época de los profetas, ya la época de la preparación para la venida del Mesías. El Mesías no podía venir en el Israel de antes de la disolución de Israel. El Mesías no podía nacer con el estado de decadencia que había en la nación de Israel. El Señor tenía que hacer un nuevo pueblo para venir de un remanente. Como yo dije montones de veces, el Señor no trabaja con masas. Las masas cualquiera le da la forma que quiere. El Señor trabaja con personas y con remanentes. El Señor no trabaja con grandes grupos. Ningún movimiento de la iglesia ha comenzado con grandes grupos. Desde el comienzo, que fueron 12, y uno salió traidor.
Así que siempre, y aquí vemos en esta proclamación, en este capítulo 1, vemos desde el principio de lo que hablamos. Deja de comenzar este capítulo 1, hace énfasis en la palabra de Dios. Fíjate cómo comienza: en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías. Ya vemos que desde el versículo 1, este libro tú notas que está diciendo todo lo que está sucediendo. ¿Qué cosa es? Cumplimiento de la palabra. ¿Y por qué Esdras tuvo que saber que era cumplimiento? Porque Esdras había leído a Jeremías. Esdras tuvo tiempo en el exilio de estudiar a Jeremías, que es un profeta de los últimos días del reino del sur. Y Esdras sabía todo lo que Jeremías había profetizado, y que le costó a Jeremías que la vida de él se convirtió en un yogur. Jeremías llegó a un punto que decía: Señor, ¿para qué me hiciste nacer? Mejor me hubieras matado en el seno de mi madre. A ese grado de angustia llegó Jeremías. Gracias a Dios todavía ustedes no me han llevado a ese estado de desesperación, pero Jeremías sufrió. ¿Por qué Jeremías sufrió tanto? Y ahora Esdras lo menciona, porque Jeremías estaba diciendo lo que la gente no quería oír. ¿Qué la gente quería oír? Qué bien estamos, qué bien anda todo, tenemos unos dirigentes magníficos, tenemos un culto espectacular, tenemos una economía floreciente. Eso es lo que la gente quería oír. ¿Y qué es lo que Jeremías decía? Todo esto está podrido y todo esto se va a caer como un castillo de naipes. Y eso la gente no quería oírlo, porque los profetas nunca han sido populares, como la gente que está diciendo eso mismo a este país en estos momentos, y nadie lo oye. Y las consecuencias se verán como las vemos como se vio en época de Ciro. O sea que vemos que desde el principio la palabra de Dios sale Esdras diciendo: esto que está sucediendo ahora es producto ¿de qué? De una profecía predictiva. Ustedes dirán: qué palabra más rara. ¿Qué palabra dije yo? Profecía predictiva. Y eso parece, ¿qué cosa? Eso parece una concordancia, ¿no? Estoy diciendo una profecía que es predictiva. Concordancia, no, perdón, redundancia. Es una redundancia, no una redundancia. Acuérdense que la profecía, ¿cuál es la profecía predictiva? La profecía que uno dice de algo que va a suceder en el futuro, pero toda profecía no es predictiva. La mayoría de la profecía no es predictiva. La mayoría de la profecía es cosa que el Señor manda a decirle a la gente, que no tiene que ser, que tenga que ver con el futuro, que tiene que ser conversión, cambio de vida, algo que hay que arreglar. O sea que toda la profecía no es predictiva. Por eso hay profecía que es correctiva y hay profecía que es predictiva. ¿Cuál es la profecía correctiva? La que el Señor manda a decir, como le mandó decir a Nínive: cambia, conviértete. Los profetas cuando anunciaban al Mesías. ¿Y cuál es la profecía predictiva? La que dice: en el futuro tal cosa va a suceder. Por eso no es una redundancia, profecía predictiva. Acuérdense que en la Biblia hay profecías que son predictivas y profecías que no lo son, que son correctivas o de otro nombre. O sea que aquí vemos que de esta profunda meditación de Esdras comienza el libro. Dice: Ciro es el que va a cumplir lo que profetizó Jeremías. Y ya también Isaías habló de Ciro. Dice Isaías 45:1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Y fíjate qué interesante. Dice el Señor a su ungido. ¿Quién era el ungido? Ciro. Así dice el Señor a su ungido, Ciro. Yo te tomé por tu mano derecha. O sea, el Señor está llamando a un hombre que no es judío, ungido, para que tú veas. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor se lo dijo a Israel: no se crean con el cuento que ustedes son el pueblo escogido, todo lo demás no sirve. Como Cristo le dijo: hasta de las piedras yo saco hijos
de Abraham si me da la gana. No se crean que porque ustedes son del pueblo escogido, ustedes ya son hijos de Abraham por ser hijos de Abraham. Fíjate qué interesante, lo vamos a ver después, creándonos Ciro, que es un no judío, es una de las figuras de Cristo. Por eso lo llama el ungido, es el liberador, el que libera de la esclavitud también. Ciro es una de las pocas figuras de un rey que no siendo judío es prefigura de Cristo. Lo vamos a ver después cuando lleguemos a Daniel. Y fue durante el reinado de Ciro, este reinado que estamos viendo, cuando vivió Daniel. Fíjate cómo hay cosas que vemos separadas en el libro, pero que están ocurriendo al mismo tiempo. Es en este momento de Esdras, que es cuando vive Ciro, cuando Daniel le describe en el banquete del rey Baltasar lo que decía la pared, y después, y se cree que quien llevó a Ciro por un camino, entre comillas, vamos a decir, de cierta santidad, Daniel, que era un consejero de Ciro. Por eso es lo bueno que tiene uno de rodearse de buenos consejeros, porque muchas veces tú vas a hacer lo que un consejero te diga. Es cuando Daniel pronuncia una de sus principales profecías. ¿Cuál es? La de las 70 semanas, que ya veremos que será muy interesante cuando lleguemos allá. Por lo menos una cuarta parte de la Biblia fue de tipo profético. Y como hemos dicho anteriormente, casi toda esa profecía ha sido cumplida, porque anunciaba ¿qué cosa? La venida de Cristo. Es en esta época que surgen más de 300 profecías sobre la venida de Cristo, que literalmente todas se cumplieron. Es una clase que yo tengo que se llama el cumplimiento de las profecías sobre Cristo. En esta época surgen 300 profecías sobre Cristo que todas, ni una sola dejó de cumplirse. Algo que no se puede hacer ni siquiera con un computer. Bueno, con un computer hoy en día sí, pero también durante esta época se va a anunciar el nacimiento de Cristo, que sería en Belén. O sea, va a ser una cantidad de hechos que surge de todo esto. Así que vemos que Esdras 1:1 es una profecía cumplida. Los 70 años de la cautividad se habían terminado. Acuérdate, ¿qué tiempo duró la cautividad? 70 años. Por eso va a ser importante cuando Daniel hable de las 70 semanas. ¿Cuánto duró la cautividad? Porque veo ojos que están descansando en el espíritu. ¿Cuánto duró la cautividad? De ahora en adelante, cuando ustedes oigan el número 70, ¿a qué va a referirse? A una cautividad. Que eso los protestantes lo que ellos no entienden, porque ellos se fijan en, no relacionan. Por eso cuando Daniel vaya a hablar de las 70 semanas, ¿a qué le va a sonar a ustedes eso? A cautividad. No, cuando las 70 semanas lo que vaya a hacer va a ser un periodo de cautividad. Por eso de ahora en adelante, que haya 70, cautividad. Va a ser un número que indica cautividad. Terminando, fíjate que solamente estuvimos en el versículo 1. El decreto de Ciro fue extremadamente importante. En primer lugar, fíjate lo que dijo. Ciro dijo bien claro que el Señor había puesto en sus manos todos los reinos de la tierra. Y así lo dijo el profeta Isaías. Él se está refiriendo pues a todos los reinos que existían en esos días. De todos los reyes que existían en esos días, ¿quién era el principal? Ciro. Ciro tuvo una buena característica. Ciro fue consciente de que Dios lo había llevado a esa posición. Ciro sabía que si él tenía ese poder era porque Dios se lo había dado. Es para preguntarse cuántos gobernantes del mundo hoy en día, supuestamente civilizado el mundo, reconocen que Dios los ha puesto en el lugar en esa posición. Verdaderamente, que se den cuenta, esta expresión que hace aquí de Ciro, que es muy importante, que dice el Señor, el Dios de los cielos. Esta es una designación de Dios un poco peculiar que solamente da Esdras, Nehemías y Daniel. Solamente ustedes profetas van a hablar del rey
del Dios de los cielos. Se menciona primeramente aquí en Esdras, después segundamente en Nehemías y tercero en Daniel. Pero no encontramos esta expresión nunca en la Biblia antes de llegar a estos libros. Es después de la caída de Jerusalén y que se destruye Jerusalén, ya Dios no aparece relacionado con el templo. Y esto es importante. Dios va a estar relacionado con el templo hasta la destrucción del templo. Después de la destrucción del templo, ya Dios no se va a relacionar más con el templo, se va a relacionar con el cielo. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía es que Dios moraba en el templo. Si se destruyó el templo, es que Dios se fue del templo. ¿Y en qué momento se fue Dios del templo? Yo lo dije. Voy a tomar agua para quitarme el atoro. Yo lo dije bien claro. La Shequina se fue del templo en el reinado de Ocosías. En el reinado de Ocosías. Claro, yo porque lo sé, porque lo leo varias veces. Si ustedes vinieron a clase y no lo leyeron más, por supuesto que no se acuerdan. En el reinado de Ocosías, cuando metieron el tronco sagrado en el santo de los santos, la gloria de Dios hizo así y se retiró cuando fue profanado el lugar santísimo. Y después ya no estaba el arca, el arca ya no estaba. Primero el arca ya no estaba, después lo profanaron con un ídolo. A partir de ese momento ya la gloria de Dios no va a estar más nunca en el templo. Ya en el templo que conoció Cristo, ya la gloria de Dios desde esta época nunca bajó. Después de Ocosías, cuando la gloria de Dios vuelve a bajar, es sobre María el día de la Anunciación, cuando dice la gloria de Dios la cubrió con su sombra. O sea que desde Ocosías, cientos de años, la gloria de Dios no se manifestó más. El nuevo templo que van a hacer es un templo para adorar a Dios, pero ya la presencia de Dios no va a estar en el templo. ¿Por qué no va a estar en el templo? Porque no estaba el arca. Por eso es muy importante. Y como ya a Dios no se relaciona con el templo, se ve a Dios empezar a relacionar. De ahí la expresión Dios de los cielos. Ezequiel, vamos a ver, vio la visión de la gloria de Dios yéndose del templo de Jerusalén. Vamos, cuando veamos al profeta Ezequiel. Bueno, esto seguimos la semana que viene, vamos a seguir con este tema, porque fíjate el tiempo que hemos dedicado al primer versículo de Esdras. Esto está complicado. Yo que pensé que Esdras iba a ir rápido, pero Dios, el Señor, es que son cosas bien interesantes. Esdras, ocurrieron tantas cosas interesantes y nadie conoce al pobre Esdras. Nadie le da importancia. Si ustedes hacen un survey, ¿quién es Esdras? Le van a decir que es un cantante de reggaetón. Nadie conoce. Como cuando una vez yo me paré fuera de la iglesia de San Hugo, cuando fui a hacer el programa en Radio Paz y le empecé a preguntar a la gente qué opinión tenía de Los Ángeles. Y alguien me dijo que había mucho pollution. Pensaba que era Los Ángeles, California. Cuando yo le pregunté, saliendo de misa, sobre Los Ángeles, no tenía la menor idea que estaba hablando yo de Los Ángeles de Dios. Por eso vamos a leer un libro que es poco conocido, pero un libro que es, mira cuántas cosas importantes suceden en Esdras. Sinagoga, la renovación de la palabra de Dios, la frase de Dios de los cielos, la sinagoga. ¿Por qué tanta diferencia con Esdras? No sé. Yo no sé por qué. Ustedes, inclusive, ni siquiera en los protestantes. Ustedes han oído que una vez los protestantes hablar de Esdras. Nunca, ni siquiera los protestantes. Pobre Esdras, nadie lo conoce. Por eso yo le voy a dar el honor que se merece. Brevemente, porque son las 9:30, hora de terminar, le voy a hacer un poco de la historia del viaje. Para los que no fueron, aunque hay algunos aquí ya, que sí veo varios de los del viaje que están acá. Verdaderamente tuvimos un viaje magnífico. Uno de los mejores viajes que hemos hecho, sinceramente. El grupo fue muy bueno, no hubo ningún tipo de dimes ni diretes, ni todo el mundo puntual. Un grupo extremadamente contento, muchas veces estridente, pero aparte de la estridencia, eso es parte de... Pero la estridencia iba en la cocina, como siempre, donde iba Marilu y donde iba Lisette, que aunque parece que no mojan,
empapan. Yo ni quise ni mirar para allá. Toda la gente seria veníamos en la parte de adelante. Como siempre, en la parte de atrás era como otro ómnibus el que iba pero muy alegre, la gente muy alegre. Creo que la gente salió muy contenta. ¿Por qué digo que es uno de los mejores viajes que hemos hecho? Porque vimos de verdad un país. Como vimos a Portugal cuando fuimos a Portugal, que vimos cosas que la gente no ve. Vimos en Francia, de 16 días tuvimos 2 días y medio en París. Yo le decía a los hermanos que fueron a la peregrinación, y ahora todo el mundo me va a copiar a mí, lo verán, que todo, inclusive los viajes que he hecho, todos los viajes que se hacen a Francia, es a París, a Lourdes, a Nevers, a Lisieux, y si acaso a Paray-le-Monial, si acaso. Esos son los viajes. Hay algunos que solamente van a París y Lourdes y Lisieux. Esa es la mayoría, eso es casi todos los viajes. Nosotros tuvimos 14 días en carretera. Parecía que era un poco agotador porque es poco, como es dentro de la carretera, tú no puedes quedarte en un hotel 3 días, porque íbamos caminando, íbamos peregrinando, era cada noche en un hotel. Y eso parecía, pero todo el mundo estaba muy contento, nadie protestó porque era tanto lo que estábamos viendo y no había otra forma de hacerlo. Fíjate que llegamos a París y no nos paramos en París. Llegamos a París y nos fuimos a Normandía, nos fuimos a Lisieux. Estuvimos en Lisieux, después nos fuimos a Alençon, que es donde nació Santa Teresita, donde vivían sus padres. Fuimos a la casa natal donde ella nació y estuvimos en el templo que está al lado de la casa donde ella nació. De ahí seguimos a Mont Saint-Michel. Fíjate, ya estamos en el norte, en el mar, en el norte. Mont Saint-Michel, gracias a Dios, bendito sea Dios que todo aquello cambió. La primera vez que yo fui, una pena que Diana no vino hoy, porque Diana fue testigo de eso. La primera vez en cuanto yo puse el pie en Mont Saint-Michel, cogí vómitos y diarrea. Pero a un punto que yo no podía caminar, pero que tuvieron que correr por mí, que yo pensaba que me deshidrataba. Y cuando empecé a caminar por el Mont Saint-Michel me di cuenta por qué todo, del principio al fin, era nueva era, espiritismo y demonología. Era todo lo que había por la calle subiendo, era nueva era, cristales de cuarzo, brujas, demonios, gente tirando las cartas de tarot. Y cuando llegamos a la basílica, al monasterio, había una orden de monjas francesas, de esas que andan vestidas de cualquier cosa y pelaba como se les ocurre, casi todas tienen bigote, no sé por qué. Pues, sí, esas monjas que estaban vendiendo en la biblioteca del monasterio el Evangelio según el Dalai Lama, cartas tarot, que la maldad de la Inquisición, un horror que yo por supuesto me fajé con una de las monjas, porque para cómo no nos permitieron dar misa en la abadía. Y en la abadía habían 3 o 4 grupos de jóvenes besuqueándose y toqueteándose, y yo le dije a una de las monjas, pero ¿cómo usted permite eso? Y dice, no, porque ellos están expresando su sexualidad. O sea, gracias a Dios todo eso se acabó. El arzobispo que fuera mandó a votar a esas monjas y parece que exorcizaron el lugar, hicieron limpieza. Vinieron 2 comunidades jóvenes, la comunidad de San Juan, que son monjes y monjas bien jóvenes, cada cual en su convento, y las monjas son de clausura, que vimos algunos, y los monjes también, y todo el camino se limpió. Yo no vi ni una bruja, ni una carta tarot, ni absolutamente nada. Todo como debe ser un lugar porque la nueva era había cogido ese lugar, como la marea sube 15 metros, que eso no pasa en ningún lugar en pocos minutos, ellos cogieron ese lugar como un punto de energía. Pero parece cuando llegaron los monjes y las monjas, que era verdaderamente gente de Dios, toda esa gente se fue. Y todo aquello está, que yo no tuve ningún inconveniente. Todo está como si fuéramos a Monte Galgano. La iglesia volvió a ser iglesia, la biblioteca volvió a venderse cosas de la iglesia, todo el camino son restaurantes, así que gracias a Dios Mont Saint-Michel se limpió. Yo no sé decir por orden cronológico, porque me sé decir los que yo me acuerdo, porque fueron tantos lugares. De ahí seguimos por pleno campo. Cuando digo campo, carreteritas que venía un carro en sentido contrario y el ómnibus tenía que echarse a un lado de la carretera para que el carro pasara. Unas carreteritas, porque era campo. Nos fuimos a una aparición de la Virgen que casi nadie conoce, que a mí se me olvidó el nombre.
pero una aparición de la Virgen que es muy poco conocida, pero muy hermosa porque dio un escapulario con el corazón de Jesús. Es una aparición muy bonita y allí hay una comunidad de monjas y de monjes extremadamente jóvenes. Para que tú hayas perdido en el medio del monte una orden nueva que se llama, yo creo que no son los mismos de Mont Saint Michel, porque esos son San Juan Evangelista y estos de acá son los de San Juan Bautista. Unos muchachos jóvenes con una devoción tremenda, lo único malo es que no sabían ni sumar en la calculadora y aquello fue un enredo, pero un pueblo que habían 30 o 40 casas, sinceramente. ¿No? Y de ahí seguimos y fuimos a una aparición de Santa Ana. Una de las pocas, yo creo que es la única aparición de Santa Ana, con una basílica espectacular, la basílica de Santa Ana, hermosa aparición esta de Santa Ana. De ahí seguimos, fuimos a Lourdes, ¿no? Estuvimos en Lourdes 3 días para poder descansar y abrir las maletas y sacar los trapos y todo eso. Lourdes todo estuvo muy bien, el tiempo nos fue bastante, menos un día que nos llovió, ¿no? Tuvimos misa en la gruta el último día antes de irnos, y de Lourdes nos fuimos a un lugar donde están los restos de Santa María Magdalena, una iglesia, bella iglesia, necesita reparación, pero una iglesia impresionante, y en una cripta a un lado está los remanentes de María Magdalena con unas cuantas mujeres que fueron con ella, que vinieron con ella de Israel, una tal Sara, 4 o 5 mujeres que vinieron con ella, y ahí está enterrada María Magdalena, una experiencia verdaderamente hermosa. De ahí seguimos y fuimos a una aparición de San José, una de las pocas apariciones de San José que un monasterio benedictino de monjas, tuvimos misas ahí, tuvimos la gran alegría de cuando llegamos había un retiro de los sacerdotes de la diócesis de Tolón, y habían, yo creo que no sé exagerar, unos 300 sacerdotes, ¿verdad, Mariluz? Habían como unos 300 sacerdotes, y da gusto, y seminaristas. Estaban todos sentados, porque era el momento del almuerzo, estaban todos sentados por todos lados comiendo unos panes que llevaron. Y da gusto ver tantos sacerdotes, el 80% con sotana. Habían colombianos, habían mexicanos también. Pero hasta los seminaristas, muchachos jóvenes, todos con sotana, muchos frailes de diferentes monasterios con sus trajes de las órdenes tradicionales. Fue una experiencia tremenda, tuvimos misa ahí, un paisaje precioso, y una cosa muy interesante, las monjas ponen afuera un cartucho grandísimo de pan para que la gente se lo lleve. Se llama, por supuesto, ahí Rubén arrambló con la bolsa completa que estaba puesta ahí, el pan de San José. Ellos siempre, parece que ellas los hacen o lo que sea, y ponen una bolsa fuera de la puerta del convento para todo el que vaya de ahí. De ahí de San José seguimos y fuimos a la Salet, a la aparición de la Salet. A mí, particularmente, espiritualmente no me dijo nada la Salet, absolutamente nada me dijo espiritualmente. Ahora, el paisaje es impresionante porque es en los Alpes franceses. La subida es un horror porque tú ves el Orni y tú ves los precipicios al lado sin una cerquita, y la subida a Montserrat no es nada comparada con esta subida, pero los paisajes que se ven de allí son de alquilar balcones. Después seguimos ¿para dónde fuimos de la Salet? Fuimos a Perelle Monial, donde apareció el Sagrado Corazón. Tuvimos allí en la Capilla de las Apariciones, fuimos a donde está el cuerpo incorrupto de la Colombier, que es el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, estuvimos allí. Después salimos a buscar un milagro eucarístico y nos perdimos, porque habían 2 pueblos con el mismo nombre, y el GPS nos llevó al pueblo, pero eso fue lo mejor de la peregrinación. Eso fue lo mejor de toda la peregrinación, porque llegamos a un pueblo que habrían 14 o 15 casas. Un pueblo del siglo XI, en una montañita, y arriba una iglesia del siglo XI que hasta la puerta estaba abierta, tú la empujabas y entrabas, sin ver una persona por parecía que estaba deshabitado, con unas imágenes antiquísimas. De verdad que estar en un pueblo del siglo XI fue una experiencia tremenda. La gente nos miraba por los huecos diciendo,
ver ese tropel de gente subir para la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia miramos, aquí donde está el milagro, aquí lo que hay es polvo, aquí no se ve. Y preguntamos y dijeron, no, eso pasa continuamente, el milagro está lejísimo de aquí. Pero fíjate cómo es el pueblo, que a la entrada hay como un cuarto que no tiene puerta, lo hicieron sin puerta, y lo que hay adentro es una biblioteca. Y los niños y la gente viene y coge los libros, se los lleva y los lee y después los trae y los vuelve a poner en el mismo lugar y cada 15 días pasan y dejan otros libros. Mira tú cómo es el pueblecito ese. Y de ahí fuimos a Nevers, donde está el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita. De ahí pues seguimos a París. Creo que se me quedó algo por el camino, pero llegamos a París, como fuimos a París a la medalla milagrosa, por supuesto, fuimos a donde está el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paúl, pudimos subir, tuvimos Notre Dame, tuvimos Montmartre, donde está la adoración perpetua desde 1917, que es un templo reparatorio. Así que, no sé a qué más lugar fuimos a Chartres, a la catedral de Chartres, que es una de las catedrales más hermosas de Francia, donde se encuentra un pedazo del manto de la Virgen, está puesto en un relicario, a un lado, una catedral verdaderamente impresionante. O sea que fue un viaje muy bonito, sobre todo lo mejor fue poder conocer Francia de verdad. Francia donde no hay turistas, éramos nosotros los únicos turistas, donde no hay turistas, donde no hay musulmanes, donde no hay extranjeros, donde no hay africanos, donde vive el verdadero... perdón, se me olvidaba, estuvimos en Dijon, que es muy importante porque ahí nació Sor Isabel de la Trinidad, que va a ser canonizada el próximo domingo 16, que esa va a ser la próxima Santa Teresita del siglo XXI. Estuvimos en la iglesia, una iglesia magnífica donde ella está enterrada, y menos mal porque la tenían en un lugar muy poco destacado, sinceramente. Un hueco en la pared, una caja de madera así, la tenían ahí la casa de ella, nadie la conoce, o sea que no es muy conocida. Ahora estaban haciendo un lugar para ponerla verdaderamente digno de ella, que el día 8 de noviembre, que es la fiesta de ella, la van a pasar por ahí. Y estuvimos en el monasterio de las monjas, que se lo llevaron para afuera, y vimos la cama donde ella murió y las cosas que tenía en su cuarto. El domingo es un gran día porque ella va a ser canonizada. Lean la historia de ella, lean los libros de ella, de Isabel de la Trinidad, sobre todo cuando habla de la inhabitación de la Trinidad, una muchacha de 26 años con una doctrina como un teólogo. Tanto es así que la propusieron para la doctora de la iglesia, y el Papa dijo, van 3 carmelitas, vamos a dar un break, porque una cuarta sería ya... Pero lean, la doctrina de Isabel de la Trinidad va a ser la doctrina del siglo XXI. Así que yo los invito a que lean sobre Isabel de la Trinidad. Pero lo que les decía antes de acordarme de Isabel de la Trinidad es que vimos la Francia de verdad, la Francia de la gente que va a la iglesia y prende vela y ora y va a los viacrucis y va a los grupos. Vimos la Francia católica, la Francia que existe, que el que va a París no la ve. París sigue siendo una locura como siempre. Fue una experiencia tremenda de poder ver realmente un pueblo como vive. Así que, muchos de ustedes vieron la foto que yo puse, les recuerdo nuestro retiro del 16 al 18 de diciembre, que ya se está llenando de mucha gente que no son de Miami. Cuando llegue a 65 se acabó y ya tenemos abierta la peregrinación a Tierra Santa del 1 de abril al 10 de abril. De 1 al 10 de abril, terminando la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén, con un opcional, las personas que quieran, de 4 días para ir a Jordania, para ir a Petra, para ir al Monte Nebo donde murió Moisés. Los que quieran con el opcional, salimos el 29 de marzo hasta el 10 de abril. Los que quieran solamente Tierra Santa, abril 1. Mildred tiene los flyers, así que los animamos que vayan de nuevo a Tierra Santa, como el lema de nosotros, Tierra Santa no se va, se regresa. Así que terminamos pues la noche, vamos a hacer la colecta porque se ha generado